Ahora que ya está confirmado que tendremos una nueva serie de Harry Potter a principios de 2027 y que eso nos dará mucho más tiempo para explorar mejor la historia y ojalá desarrollar más a muchos personajes secundarios, y también como ya estamos en febrero, el mes que se celebra la amistad, me puse a pensar en una relación que pasó completamente desapercibida en las películas de Harry Potter, pero que siempre se me ha hecho increíble e importantísima, y que por supuesto me encantaría ver mucho más desarrollada en la serie. La amistad entre Hermione Granger y Ginny Weasley. Bueno, en realidad todo el personaje de Ginny Weasley pasó bastante desapercibido en las películas, pero de eso ya hemos hablado antes. Hoy quiero enfocarme en su amistad con Hermione, aunque también es verdad que en los libros su amistad también podía pasar bastante desapercibida si no ponías mucha atención, porque como los libros están contados desde el punto de vista de Harry Potter, muchas de las relaciones que otros personajes secundarios iban formando entre ellos pasaron a segundo plano. Digamos que Harry Potter no era precisamente la persona más fijada de este mundo. Aún así, a lo largo de los libros, sí tenemos varios momentos que nos permiten ver cuándo empezó esta amistad entre Hermione y Ginny, la confianza que se tenían y lo importante que fue esta relación para el futuro de ambas. Y justo por eso quise hacer este video, para que todos descubran la gran importancia que tuvo la amistad entre Ginny Weasley y Hermione Granger en la historia de Harry Potter. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir la amistad entre Hermione y Ginny que las películas ignoraron. Rebelio. A diferencia de Harry Potter, Hermione Granger no conoció a Ginny Weasley el 1 de septiembre de su primer año, cuando acompañó a sus hermanos al andén 9 3/4 para despedirlos antes de ir a Hogwarts. Hermione la conoció por primera vez durante el verano de su segundo año, en el callejón Diagon, cuando se encontró con los Weasley y con Harry Potter para comprar sus útiles escolares. Aunque ahí no pudieron hablar mucho porque la señora Weasley estaba todo el tiempo con Ginny ayudándola a comprar todo el material escolar, mientras que Hermione se la pasó la mayor parte del día con Harry y Ron, chismeando como siempre. Al terminar las compras, Hermione regresó con sus padres y no se quedó en la madriguera, como sí lo hizo Harry. Así que en realidad Hermione no pudo conocer ese día demasiado bien a Ginny. Y durante todo ese año, a pesar de ser la hermana de Ron y estar en Gryffindor, la verdad es que Hermione no convivía mucho con Ginny. Como no estaban en el mismo año, no compartían clases ni dormitorio, así que casi no se veían nunca. Además, como Lucius Malfoy había escondido el diario de Tom Riddle entre los libros de Ginny, y ella estaba cada vez más influenciada por el diario, durante todo ese año no hablaba mucho con nadie. Se mostraba distante, tenía muy mal aspecto, y claramente no le estaba pasando nada bien como para empezar una nueva amistad. Me imagino que no era muy divertido estar poseída por Voldemort. Hermione, por su parte, estaba muy ocupada intentando resolver el misterio de la Cámara de los Secretos, junto a Harry y Ron. Además, tuvo que pasar varias semanas después de Navidad en la enfermería de Hogwarts, después de convertirse accidentalmente en un gato con la poción multijugos. Y más tarde, en mayo, quedó petrificada alrededor de un mes. Así que Hermione ese año tampoco tuvo mucho tiempo libre para empezar una amistad, aunque puede que el primer acercamiento de amistad entre ellas sí se haya dado en el libro de la Cámara Secreta, al final de ese año escolar, cuando Ginny ya estaba completamente recuperada y feliz. Harry, Ron, Hermione, Fred, George y Ginny compartieron un compartimento en el expreso de Hogwarts, donde se la pasaron jugando al Snap explosivo, encendiendo bengalas del Dr. Filibuster y desarmándose unos a otros. Así que seguramente ahí tuvieron mucho más tiempo de entablar una conversación. Por cierto, si al conocer todos estos detalles les dan ganas de leer o escuchar los libros de Harry Potter, les tengo excelentes noticias. Porque para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Solo tienen que usar mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción.
Aunque seguramente la primera conversación que tuvieron a solas Hermione y Ginny fue en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en el caldero chorreante. Ese mismo verano, toda la familia Weasley se alojó ahí antes de tomar el tren de regreso a Hogwarts, para acompañar a Harry Potter, que estaba solito. Ginny, al ser la única chica de la familia, seguramente compartió una habitación con Hermione, ya que Hermione también se había quedado esa noche ahí para regresar al día siguiente a Hogwarts. Cuando Harry se despierta, podemos ver a Hermione y a Ginny juntas en el desayuno, riéndose bajito mientras la señora Weasley les contaba sobre un filtro de amor que había preparado en su juventud. Un tema bastante preocupante si me lo preguntan a mí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es justo aquí donde empieza a nacer esta muy bonita amistad entre Ginny y Hermione, del tiempo que fueron forzadas a pasar juntas los veranos. Por la fuerte amistad que Hermione tenía con Harry y Ron, y como los Weasley siempre intentaban que Harry Potter pasara el menor tiempo posible con sus tíos durante los veranos, Harry y Hermione convivían mucho con la familia Weasley, y Hermione y Ginny, al ser las únicas chicas, siempre compartían dormitorio. Yo creo que después de empezar a hablar en el caldero chorreante, ellas se fueron acercando cada vez más. De hecho, hay una pequeña mención en el libro de su amistad que puede pasar desapercibida si no prestamos muchísima atención. En el expreso de Hogwarts, después del ataque del Dementor, Harry se desmayó. De eso nos acordamos todos, pero el libro nos dice que Ginny parecía sentirse tan mal como él y estaba sollozando, encogida en un rincón del compartimento. En ese momento fue Hermione quien se le acercó y le pasó un brazo por detrás para reconfortarla. Un gesto muy bonito del que no muchos se acuerdan. Después de eso no tenemos muchos ejemplos de su interacción durante ese ciclo escolar, pero podemos asumir que eran más cercanas que el año anterior. Sin embargo, cuando realmente se volvieron mucho más amigas fue en el Cáliz de Fuego, durante el tiempo que pasaron juntas en la madriguera ese verano por el Mundial de Quidditch. Incluso desde que Harry llega a la madriguera, Hermione y Ginny bajaron juntas a saludarlo, porque al compartir una habitación ya pasaban mucho más tiempo juntas. Y si nos fijamos bien, es a partir de ese verano que Ginny comienza a pasar mucho más tiempo con el Trío de Oro, e incluso empieza a participar más en sus conversaciones. Y creo que esta amistad entre Hermione y Ginny llegó en el momento justo para ambas. Porque si lo pensamos bien, es en este año cuando Hermione comienza a convertirse en adolescente, pero en realidad no tenía a nadie con quien hablar de cosas de chicas. Claro que tenía a su mamá, pero ella estaba la mayor parte del tiempo a kilómetros de distancia, y era complicado hablar de estos temas a través de cartas. Y aunque era muy amiga de Harry y Ron, naturalmente había cosas que no quería contarles a ellos. Tampoco tenía una relación especialmente cercana con sus compañeras de dormitorio de Gryffindor. No tenía a nadie a quien contarle sus secretos. Quien realmente la entendía perfectamente era Ginny Weasley, quien también había pasado toda su vida rodeada de chicos, y quien también tenía cosas que le incomodaba comentarle a sus hermanos. Tener a alguien con quien hablar libremente de temas como chicos, ropa, peinado, etc., le vino muy bien a ambas. Es por eso que creo que su amistad es tan importante, porque juntas pudieron atravesar la adolescencia de una mejor manera. El ejemplo más claro de esto es el baile de Navidad. Ginny fue la única persona a la que Hermione le contó lo que estaba pasando entre ella y Viktor Krum, y que iría con él al baile, algo que no le quiso revelar ni a Harry ni a Ron. Tampoco se me haría raro que confiara en Ginny para decirle con quién quería ir al baile realmente, porque Ginny parecía saber demasiado sobre toda la situación cuando Ron y Hermione se pelearon. Esto pasó después de que Ron le dijera a Hermione que era una chica, y que por lo tanto podía ir al baile con él, provocando que Hermione le gritara y le revelara que ella tenía pareja, y que había tardado 3 años en darse cuenta de que era una chica. Por su parte, Ginny, después de pasar un primer año terrible siendo poseída por Voldemort, comenzó a florecer por completo en Hogwarts, en gran parte gracias a su amistad con Hermione. Como Ginny seguía muy interesada en Harry, pero era consciente de que él no le correspondía, fue Hermione quien le aconsejó que comenzara a salir con otras personas, para que ella pudiera relajarse frente a Harry Potter, y que él pudiera ver quién era ella realmente. Y se nota muchísimo que este consejo le funcionó.
porque a partir de ese verano Ginny estaba cada vez más relajada frente a Harry y pasaba más tiempo con el trío de oro sin mostrarse nerviosa. También fue en parte gracias a Hermione que Ginny pudo asistir al baile de Navidad por rechazar a Neville Longbottom. Después de que Hermione rechazara la invitación de Neville, Ginny aceptó ir con él, ya que además de ser su amiga, solo podía asistir si acompañaba a un alumno mayor que ella, y ella tenía muchas ganas de ir al baile. Sin embargo, se sintió muy mal al enterarse de que Harry Potter había invitado a Cho Chang. Y aún peor cuando se enteró de que podría haber ido con Harry, ya que él no tenía pareja. Aunque no tenemos una confirmación oficial, podemos asumir que Ginny y Hermione se arreglaron juntas para ir al baile de Navidad, porque las compañeras de dormitorio de Hermione estaban tan sorprendidas como Harry y Ron, tanto por su nuevo aspecto como por su pareja de baile, Victor Krum. Además fue en ese baile donde Ginny conoció a Michael Corner, y siguiendo el consejo de Hermione de empezar a salir con otras personas, comenzó a salir con él a finales de ese año. Algo que obviamente solo le contó a Hermione, porque sabía que su hermano actuaría raro si se enteraba. Es en este libro donde realmente comienza su amistad, contándose secretos, dándose consejos y demás. Y siguió en la Orden del Fénix, donde pasaron casi todo el verano y también Navidad juntas en el número 12 de Grimmauld Place. Desde que Harry llega puede notar que Ginny comienza a comportarse frente a él de una manera mucho más normal, en gran parte gracias a los consejos de Hermione y a todo el tiempo que ahora pasaban juntas. Durante todo ese verano se les ve mucho tiempo juntas, sobre todo bromeando con Tonks. Ginny también ya jugaba muchísimo con Crookshanks, y cuando la señora Weasley obligó a Ginny a irse a dormir para que no escuchara una conversación importante, Fred estaba seguro de que Ginny estaba esperando a Hermione para que le contara todo. Esto demuestra que hasta sus hermanos ya sabían perfectamente lo unidas que eran. Un ejemplo que me encanta y que demuestra lo cercanas que ya se habían convertido es cuando Kreacher llama a Hermione sangre sucia. Y tanto Ron como Ginny saltan al unísono muy enfadados gritando: ¡No la llames sangre sucia! Todos sabemos por qué Ron defendía a Hermione, pero esta es una de las primeras veces que vemos a Ginny defendiendo a Hermione con tanta fuerza. Y si analizamos bien los libros podemos notar que Ginny solo defendía con tanta pasión a las personas que realmente le importaban. Por ejemplo, cuando defendió a Harry Potter de Draco Malfoy en la librería Flourish y Bloods, ya que ella admiraba muchísimo a Harry Potter incluso desde antes de conocerlo. Y más adelante, aunque ese mismo año llamó lunática a Luna Lovegood en el expreso de Hogwarts, después de conocerla mejor en el ejército de Dumbledore, hacerse su amiga y darse cuenta de que otros compañeros la molestaban, Ginny empezó a defender a Luna siempre, como cuando regañó a su hermano Ron por llamarla lunática. Y también sabemos por Luna que Ginny evitaba constantemente que sus compañeros la siguieran llamando así. Así que verla defendiendo tan firmemente a Hermione ya nos dice mucho de lo cercanas que ya eran en ese momento. Y tanto ese año como los siguientes nos vamos enterando poco a poco de pequeños secretos que ellas se contaban y que no compartían con nadie más, demostrando la enorme confianza que se tenían. Por ejemplo, Hermione ya sabía que Ginny estaba saliendo con Michael Corner, como medio año antes de que su hermano Ron se enterara. También sabía que Michael Corner y sus amigos de Ravenclaw, Anthony Goldstein y Terry Booth, probablemente no se habrían unido al ejército de Dumbledore si Michael no hubiera salido con Ginny. Hermione también sabía que Ginny se colaba en el cobertizo de escobas de la madriguera desde que tenía 6 años, para robar las escobas de Fred y George y aprender a volar, y que por eso era tan buena en el Quidditch, algo que ni siquiera sus hermanos sabían. Y aunque generalmente Harry, Ron y Hermione resolvían todo juntos, fue Hermione quien le rogó a Harry que dejara que Ginny y Luna lo ayudaran a hablar con Sirius Black, cuando Harry pensaba que Voldemort lo había capturado, algo que una vez más demuestra la gran confianza que Hermione ya le tenía a Ginny. Porque antes Hermione jamás dejaba que nadie los ayudara. En El misterio del príncipe, durante el verano que volvieron a pasar juntas, seguimos viendo cómo Hermione y Ginny se contaban cada vez más cosas que no le contaban a nadie más. Por ejemplo, Ginny estaba furiosa con Fleur Delacour, que estaba pasando un tiempo en la madriguera con Bill, y que le hablaba a Ginny como si tuviera 3 años, algo que la hacía enojar muchísimo.
Hermione fue la única que se mostró realmente compasiva, entendiendo perfectamente a lo que se refería, consolándola y dándole la razón. También siempre hacían equipo cuando jugaban Quidditch en la madriguera, Ron y Harry contra Ginny y Hermione. Y sí, Hermione era malísima jugando Quidditch. Pero como Ginny era tan buena, al final los equipos terminaban bastante equilibrados. En Sortilegios Weasley también las vemos juntas mirando todos los productos. Hermione también estaba tan enterada de toda la vida amorosa de Ginny, que era ella quien mantenía a Harry al tanto sobre la relación entre Ginny y Dean Thomas. Además, en este libro nos enteramos de que Ginny fue la única persona que supo que Hermione se había besado con Viktor Krum 2 años antes. Otro detalle interesante es que cuando Hermione confiesa haberle lanzado un Confundus a Cormac McLaggen para evitar que entrara al equipo de Quidditch, dice que lo hizo porque había estado hablando muy mal tanto de Ron como de Ginny. Esto es interesante porque en las películas se da a entender que ella lo hizo solo porque le gustaba a Ron, pero en los libros estaba defendiendo a 2 de sus mejores amigos, lo que la hizo enojar todavía más. A estas alturas creo que ya todos estamos completamente de acuerdo que Ginny Weasley y Hermione Granger eran muy unidas. Es por eso que al leer este libro nos debería de sorprender tanto una discusión que ellas tuvieron después de que Harry Potter le lanzara el Sectum Sempra a Draco Malfoy. La noticia del ataque ya se había esparcido por todo el colegio. Harry ya había pasado por unos dolorosos 15 minutos de regaños con la profesora McGonagall. Recibió castigos con Snape todos los sábados hasta el final del ciclo escolar. Y además no podía participar en la final de la Copa de Quidditch. Harry la estaba pasando muy mal y ya estaba pagando por todo lo que había hecho. Aún así, Hermione seguía regañando a Harry por lo sucedido y reprochándole el uso del libro de pociones del príncipe mestizo, y soltó lo que probablemente le molestaba más de toda esta situación. Le dijo que sin el libro seguramente nunca se habría labrado una fama como gran elaborador de pociones, una fama que no se merecía. Fue entonces cuando Ginny le gritó que parara, algo que sorprendió muchísimo a Harry. Ginny entonces dijo que parecía que Draco estaba a punto de lanzarle una maldición imperdonable a Harry, y que Hermione debía de alegrarse de que Harry tuviera un as bajo la manga. Hermione obviamente estaba muy dolida de que Ginny se hubiera puesto en su contra, y ahora viendo lo cercana que era su amistad, ya podemos entender perfectamente por qué esto le afectó tanto. Hermione respondió que claro que se alegraba de que Harry no hubiera recibido una maldición, pero que tampoco podía decir que el Sectum Sempra fuera algo bueno. Empezó a hablar de cómo ese incidente afectaría las posibilidades de Gryffindor de ganar la Copa de Quidditch. Pero antes de terminar, Ginny le gritó que no fingiera que entendía el Quidditch, porque solo iba a quedar en ridículo. Esta fue una gran pelea, pero es muy significativa por varias razones. Primero porque nos demuestra que Hermione y Ginny se conocían perfectamente. Ginny seguramente pudo notar que Hermione estaba muy dolida, pero no por el Quidditch, obviamente, sino porque Harry, con ayuda del libro, había sido mejor en pociones que ella, y que por esa razón estaba siendo especialmente dura con él, porque Hermione siempre quería ser la mejor en todas las materias, y eso no le parecía justo. Por eso a Ginny no le importó ponerse en contra de su mejor amiga con tal de defender a Harry, porque Hermione estaba siendo cruel y Ginny siempre defendía lo que se le hacía justo. Y segundo, eso también nos demuestra que en este punto de la historia, después de terminar con Dean, Ginny seguía estando enamorada de Harry y ya estaba completamente lista para empezar a salir con él. Recuerden que todo esto pasó justo antes de su primer beso. Al final, ella solo sacaba su lado más furioso para defender a las personas que realmente le importaban. Y claro que iba a defender a Harry Potter en ese momento. Por cierto, tengo todo un video explicando cómo comenzó a desarrollarse toda la historia de amor entre Harry Potter y Ginny Weasley. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si les interesa verlo. Lo bueno es que este malentendido no duró mucho. Así como Ginny entendía perfectamente a Hermione, Hermione también sabía que Ginny le había gritado porque estaba defendiendo a Harry, a quien amaba. Y cuando vio su primer beso después del último partido de Quidditch, Hermione se alegró muchísimo de que por fin comenzaran a salir. Sabía que era algo que Ginny había querido desde siempre, y en lo que ella la había aconsejado durante años.
A partir de ahí, Harry, Ron, Hermione y Ginny pasaban juntos prácticamente todo el tiempo. Bueno, hasta la muerte de Dumbledore, cuando Harry se dio cuenta de que tenía que alejarse de Ginny para protegerla de Voldemort. En las Reliquias de la Muerte, Ginny y Hermione volvieron a pasar el verano juntas, y se nota que se seguían apoyando como siempre. Un buen ejemplo es cuando Ginny llama a Harry a su habitación para desearle un feliz cumpleaños. Hermione entendió la situación de inmediato y obligó a Ron a subir las escaleras para dejarlos solos. Obviamente durante la búsqueda de los Horrocruxes no pudieron pasar mucho tiempo juntas. Hermione se fue con Harry y Ron, y Ginny regresó a Hogwarts liderando el ejército de Dumbledore junto a Neville y Luna, para oponerse a Snape y a los mortífagos. Ellas se reencontraron hasta la batalla de Hogwarts. Pero ahí todo era caos, así que mucho chismecito no pudieron contarse. El momento en el que realmente pudieron volver a pasar mucho más tiempo juntas fue durante el ciclo escolar después de la batalla. Harry y Ron decidieron no continuar sus estudios y comenzaron a trabajar como aurores en el Ministerio de Magia. Hermione, por su parte, había seguido a Harry y a Ron en la búsqueda de los Horrocruxes porque tenía un gran corazón y porque soñaba con un futuro mejor para el mundo mágico, pero nunca fue alguien inclinada a la batalla. No disfrutaba del daño, la pelea ni la muerte. Por eso, después de ir a buscar a sus padres a Australia y revertir el hechizo que les había lanzado para protegerlos, decidió volver a Hogwarts para terminar sus estudios y graduarse. Ahí pasó todo un año estudiando en el mismo curso que Ginny, y al no estar Harry ni Ron, seguramente su amistad no hizo más que crecer. Al final, una amistad que nació de estar forzadas a pasar tiempo juntas, siento que se convirtió en un refugio seguro para ambas, un espacio donde podían compartir cosas que no querían contarle a nadie más. Tanto Hermione como Ginny, al estar casi siempre rodeadas de chicos, no tenían realmente a quien confiarle todas sus dudas sobre el romance, sobre qué ponerse para un baile o cómo peinarse. Además, parece que siempre se sentían fuera de lugar con las otras chicas de Gryffindor. Hermione por ser muy estudiosa y siempre estar con sus libros, y Ginny por interesarse más en el Quidditch y cosas no muy convencionales. Ambas no encajaban del todo con las demás chicas de su edad, y yo creo que por eso se entendieron tan bien. Encontraron en la otra a alguien con quien hablar de todos estos temas con total libertad. Esto no quiere decir que su amistad fuera superficial, al contrario. Fue una relación extremadamente importante, porque juntas aprendieron a navegar unos de los años más difíciles de sus vidas. Y por eso me encantaría ver mucho más de esta amistad en la nueva serie de Harry Potter, porque además de ser increíble, creo que fue fundamental para mostrar ese lado más humano de ambas. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuál es su amistad favorita dentro del mundo mágico de Harry Potter? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir por qué creo que Luna Lovegood fue la mejor amiga de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.